Noticentro 1, CMI. Aparece el celular de la DJ Valentina Tres Palacios y Fiscalía emite orden de captura contra el novio detenido en Panamá. Atentado contra el hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz. Ministra de Minas y Energía aclara informe sobre reservas de gas y petróleo. Denuncian robo de energía en motel de Barranquilla. Más de 6.000 personas aisladas por deslizamiento en Dabeiba. Hombre se entrega por delito de feminicidio y porte de armas. Muere joven por brutal golpiza de celadores informales. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La Fiscalía General de la Nación ya emitió una orden de captura contra la expareja de Valentina Tres Palacios, detenido en Panamá. Las autoridades encontraron en las últimas horas el celular de la DJ. Angélica Arango con los detalles de esta noticia. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Seguimos monitoreando de cerca la situación que gira alrededor del caso de Valentina Tres Palacios, una DJ reconocida de Bogotá que fue encontrada sin vida en una maleta azul dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. Todo apunta a que presuntamente el asesino de Valentina sería su novio John Paul, un estadounidense de 33 años que habría viajado desde Estados Unidos a Bogotá para pedirle matrimonio a Valentina y que en diferentes situaciones habría acabado con su vida. John Paul viajó desde Bogotá el día domingo hacia Panamá, en donde fue capturado el día de ayer cuando se dirigía hacia Turquía para escapar presuntamente de esta situación. Precisamente nos encontramos en el aeropuerto El Dorado porque en horas de la mañana se realizó un operativo de aseo en donde se encontró el celular de Valentina Tres Palacios. La hipótesis que surge a partir de esto es que el hombre había dejado el celular de Valentina en una caneca minutos antes de viajar hacia Panamá. El teléfono es muy importante porque es materia de investigación y surge la duda acerca del motivo por el cual el hombre habría realizado este terrible acto. En este momento también se realiza un operativo con el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y la DIJÍN para viajar hacia Panamá y traer al novio de Valentina Tres Palacios, John Paul. Por otro lado, la Fiscalía solicitó ante un juez de la República orden de captura contra este sujeto por feminicidio agravado. Entre otros detalles, conocemos las fotos de John Paul cuando es capturado y se le ven rasguños y marcas en el cuello, lo que presuntamente podría tratarse de la defensa personal de Valentina Tres Palacios en el momento antes de su muerte. Estaremos atentos a toda la situación que gira alrededor de este terrible caso. Cambiamos de tema porque en cámaras de videos de seguridad quedó registrado el momento en que unos delincuentes entran a un establecimiento comercial en la localidad de Puente Aranda. En el video se ve cómo los delincuentes entraron con pistolas, les apuntaron en la cabeza a los clientes y a los trabajadores, se llevaron todo el producido, incluso un bafle de música. Según el dueño, esta es la tercera vez que pasan este tipo de hechos. Localidad, la cual tenemos un amplio trayecto, somos expuestos a que ocurran estas novedades, pero la Policía Nacional podemos resaltar que tenemos una disminución del hurto a comercio en un 72% y tenemos una disminución de hurto a personas en un 79% con respecto al año pasado. Recordemos que las localidades en las que más se presentan hurtos son Usaquén, Suba, Fontibón y Teusaquillo. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Atención, porque el hijo del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, sufrió un atentado en su contra en Cali. La víctima también forma parte de la Fiscalía General de la Nación. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra esta persona? Hola, buenas tardes, Bianca, televidentes. Por fortuna, el hijo del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, Jason Ruiz, se encuentra ileso. En este momento espera poder interponer la respectiva denuncia ante las autoridades, luego de ser víctima de este atentado contra su vida en el sur de la capital del Valle. A esta hora nos acompaña el exministro de Justicia, Wilson Ruiz. Gracias por estar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Exministro, ¿cómo ocurre este hecho? ¿Dónde transitaba su hijo? Hombre, muy preocupante porque mi hijo llegaba anoche entre las 10 y 10 y media de la noche
cuando fue abordado por unos delincuentes, los cuales al no parar el vehículo impactaron en 6 ocasiones este vehículo. Por fortuna él salió ileso y por supuesto ya la denuncia está ante la Fiscalía y es de notorio conocimiento, ya las autoridades están investigando qué fue lo que pasó realmente. Esta no es la primera vez que atentan contra su familia, exministro. Sí, hace menos de un año mi hijo Jason también venía al aeropuerto cuando tuvo un percance parecido. También está siendo objeto de investigación y ahorita en noviembre, estaba yo aquí en el barrio San Antonio también, donde un hermano y hubo también un enfrentamiento entre los escoltas que andaban conmigo y unos presuntos delincuentes que querían merodear ahí donde yo estaba, estaban en la parte de abajo de la casa. ¿Esto coincide con que le redujeron su esquema de seguridad? Sí, sorprendido a final de año, la UNP, yo tenía un esquema de 4 hombres y me lo están reduciendo a 2 hombres y también me retiran los carros blindados para darme un vehículo de tipo convencional. Siempre acato la ley, la jurisprudencia y la Constitución. Desde luego le interpuse el recurso de reposición que estoy a la espera de que me lo resuelvan. Doctor Ruiz, ¿cómo se encuentra su hijo en este momento? Bueno, obviamente está un poco preocupado, está un poco angustiado por su vida como era de esperarse. Fue la primera vez que directamente impacta en el vehículo donde él andaba. Pero repito, no es el momento de llenarnos de pánico, sino tratar de actuar aquí en la ciudad de Cali con contundencia contra toda la delincuencia que quiera amedrentar a los ciudadanos de bien. Muchísimas gracias, doctor Ruiz, por estar con nosotros, por acompañarnos. Él es Wilson Ruiz, exministro de Justicia de la República de Colombia. Nosotros estaremos muy atentos a la respuesta que entreguen las autoridades luego de este lamentable hecho que ocurre en el sur de la capital del Valle del Cauca. Y ahora vamos con otras noticias judiciales. Esta vez ocurre contra un bus del sistema de transporte masivo mío, donde varias personas vandalizaron un articulado cuando se transportaba por el sector de Primitivo Crespo, en el oriente de la ciudad, momentos en que al parecer descubrieron a un sujeto que estaría atracando a una de las usuarias. Varios individuos arrojaron todo tipo de objetos contundentes contra el articulado. Las autoridades a partir de hoy reforzaron la seguridad en el sistema para prevenir nuevos hechos como este y disminuir los hurtos contra los pasajeros del sistema de transporte masivo mío en la capital del Valle del Cauca. Por otra parte, pero esta vez en el centro de la capital del Valle, en Tuluá, fueron capturados 2 individuos que pertenecían a una temida banda extorsionista. Ellos se encargaban de cobrarle cuantiosas sumas de dinero a comerciantes con tal de no atentar contra sus vidas y le obedecían a un peligroso criminal que se encuentra en la cárcel de Valledupar. Y finalizamos con la declaratoria de calamidad pública en Buga, centro del Valle del Cauca, luego de los desastres que se han tenido en distintas zonas rurales que dejan más de 50 familias afectadas y damnificadas a producto de las torrenciales precipitaciones y también por el desbordamiento de 2 quebradas. Es por ahora toda la información. En Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Sebastián. Un incendio se registró en un edificio de 3 pisos en Itagüí, Antioquia. 3 personas resultaron quemadas, todas de gravedad. Hernán Muñoz, ¿cuál fue la causa del incendio? Buenas tardes. Bianca, buena tarde para usted y para todos los televidentes. Aparentemente la conexión de un celular produjo una explosión en esta edificación de 3 pisos ubicada en el barrio San Fernando del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. Según sus propietarios, fue muy difícil rescatar a las personas que se encontraban en el segundo piso, específicamente en esta vivienda, luego de varios esfuerzos sumados por alrededor de 12 socorristas, 2 máquinas contra incendios, 2 ambulancias, pero además la ayuda de todos los vecinos. Se logró rescatar a un hombre de 50 años y a sus 2 hijos. Hace pocos minutos Noticentro 1 CMI entrevistó al cuerpo oficial de bomberos de este municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá y nos confirmaron que los 3 sufrieron graves quemaduras de 2º y 3er grado en sus extremidades inferiores y otras partes del cuerpo, y por la gravedad de su pronóstico fueron trasladados hacia una unidad de quemados en un hospital en Medellín. Cambiamos de tema porque los edificios enfermos siguen generando muchos problemas aquí en la capital de Antioquia. Un nuevo derrumbe se reportó en el conjunto residencial Atabanza, que tiene alrededor de 478 apartamentos distribuidos en 7 bloques para un total de cerca de 1.700 personas. Este conjunto residencial ha tenido muchos problemas en el último año por un talud existente que, según ellos, no fue resuelto de la mejor forma por la constructora Covin S.A.
Pues bien, esta mañana hubo una rueda de prensa en la que convocaron a diferentes medios de comunicación para expresar la nueva preocupación que tienen. Dicen que cuando llueve no pueden dormir tranquilos y a eso se suma otras dos nuevas denuncias. Alrededor de 8 parqueaderos en este momento no están funcionando porque aparecieron algunos huecos y grietas de gran profundidad y esto pone en riesgo la estructura sumada al salón social que en este momento no se puede utilizar. Lo otro son unas grietas que aparecieron en la parte externa. De presentarse un nuevo derrumbe allí, otras 6 unidades residenciales podrían quedar afectadas porque no hay cómo pasar. La respuesta, según ellos, por parte de la constructora ha sido nula y recordemos que esta constructora tiene quejas de propietarios de por lo menos otros 4 conjuntos residenciales aquí en el Valle de Aburrá. Y seguimos con emergencias, esta vez nos vamos para el Urabá antioqueño, específicamente en el municipio de Dabeiba en Antioquia. Más de 6.000 personas para un total de 1.500 familias de un corregimiento y 7 veredas están aisladas en el municipio de Dabeiba en Antioquia por cuenta de un deslizamiento. Hace pocos minutos hablamos con el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de este municipio. Nos dicen que llegar hasta la zona es bastante difícil y ya se están desplazando con un equipo de geólogos. Los detalles de estas 3 noticias importantes del departamento de Antioquia los ampliaremos después de la 1 de la tarde. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, alcaldesa Claudia López ratifica que plata para primera línea del metro está garantizada. Todo lo que ya se está cofinanciando. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Pese a la incertidumbre sobre el futuro del Metro de Bogotá, la alcaldesa Claudia López aseguró hoy que los recursos para la primera línea elevada del metro están garantizados. La mandataria llegará con un concepto jurídico a la reunión con el presidente Gustavo Petro, en el que recomienda no acoger las modificaciones planteadas. A pocas horas de la reunión clave sobre el metro con el presidente, la alcaldesa Claudia López defendió la primera línea contratada y pese a las modificaciones que se plantean, aseguró que la plata para el proyecto está asegurada. La plata que ya tiene Bogotá para la primera línea del metro ya está y no se va a cambiar. La plata que ya tiene Bogotá para la segunda línea del metro subterránea a Suba y Engativá ya está y eso no se va a cambiar. El subdirector del Departamento de Planeación Nacional, José Alejandro Herrera, ratificó lo dicho por la mandataria. Lo que ya está cofinanciado o lo que ya está contratado se va a mantener. Sí, en especial porque estos proyectos que están cofinanciados ya tienen un convenio de cofinanciación. Exacto. Y ya tienen una vigencia futura aprobadas, por lo tanto ya tienen el espacio fiscal separado. Entonces partamos de eso. De las 5 alternativas planteadas por la empresa china, la más viable técnica y jurídicamente sería la extensión subterránea de la primera línea hasta la calle 100. No obstante, el gerente del metro recordó que el consorcio APCA Transmimetro tiene la obligación de ejecutar el contrato firmado. La realidad es un contrato firmado que se está ejecutando, que tiene recursos, que tiene vinculación de la banca multilateral y que estamos dentro de las actividades del proyecto como estaba previsto. La alcaldía de Bogotá llegará a la reunión con un concepto jurídico en el que advierten que el poder de modificación de la administración es limitado y debe respetar la sustancia del contrato celebrado, por lo que no se recomienda aceptar las modificaciones planteadas. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aclaró el informe sobre las reservas de gas y petróleo. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué dijo la ministra? Así es, Bianca, muy buenas tardes. Defendió el balance o el documento en donde se entregaban el balance de los contratos de hidrocarburo que hay en este momento en el país. Y es un balance que se entregó con el siguiente título: Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa. Recordemos que este es uno de los informes y documentos que se están utilizando para argumentar y defender la transición energética que se quiere llevar a cabo en el país. En este documento hablan no solo de los contratos vigentes que hay aquí en Colombia, también cuántos son de exploración, entre también en cuáles están en producción. Le preguntamos a la ministra claramente que si desde hoy o si ya el gobierno había tomado la decisión de no firmar contratos nuevos de exploración, y esto fue lo que nos dijo. La decisión sobre no otorgar en este momento, en el panorama que hoy tenemos, nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos es una decisión del gobierno, no es una decisión de esta ministra.
Es una decisión del gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, todos debajo del presidente Gustavo Petro tenemos que mirar en esa misma dirección. Mire, la polémica se generó por varias cosas. Aseguran que en el documento aparecen nombres no solo de la viceministra también, sino de otras personas que han denunciado no haber participado de este informe. Lo que ha dicho la ministra de Minas es que en el marco legal de este informe, en la página del marco legal, los nombres aparecen. Por ejemplo, el de la viceministra por reconocimientos y los otros porque tuvieron alguna participación directa o indirecta. Además, son claros en el número de reservas que se tendría entonces para que el país pueda avanzar en esta transición energética. Nosotros tenemos reservas P1, o sea que son las de máxima probabilidad hasta 8 años. Entonces, eso es lo que tenemos de tiempo para asegurar que recursos que existen los podemos convertir en reservas. Eso nos da una franja de tiempo para acelerar las decisiones de política pública que sean necesarias. Bueno, y es que claramente también le preguntamos al ministro de Hacienda sobre si ya la decisión había sido tomada por parte de todo el gobierno nacional y sus ministerios y si se sabía cuáles eran los procedimientos a seguir para llevar esta decisión a cabo. El ministro de Hacienda aseguró que la otra semana habrá una reunión en donde estará el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Minas, también estará o le harán invitación a Ecopetrol para definir en sí cuáles serán esos puntos que los llevarían a tomar una decisión hacia la transición energética. Todavía no hay estimaciones finales de las reservas, ¿ok? Entonces tenemos que ver cómo los contratos de exploración ya firmados, digamos, garantizan suficientes reservas. Yo pues he sido muy enfático de que aquí hay 3 transiciones. La transición energética es una, la transición exportadora es otra y la transición fiscal es otra, y las 3 involucran el petróleo. Entonces tenemos que ver si los recursos son suficientes para garantizar las 3 transiciones. Lo único que es cierto es lo que son reservas probadas. Lo otro son las posibles, sí, porque son descubrimientos que ya están, digamos, descubrimientos que han hecho que hay estimación de las reservas. La ministra de Minas también aseguró que una decisión sobre la renuncia que al parecer recibieron por parte de la viceministra de Minas pues debe ser tomada por el presidente de la República sobre si se queda en el ministerio o no y sobre cuándo saldría. Desde el foro que en este momento se desarrolla aquí en el Club Nogal, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. En Bolívar se entregó un hombre requerido por el delito de feminicidio y porte de armas. Tatiana Rodríguez con los detalles de la noticia. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Lo que ha señalado las autoridades es que este caso se registró el pasado 4 de enero en el municipio de Calamar. Allí la víctima, identificada como Dora Ortiz, tuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental, quien posteriormente la impactó con un arma de fuego en su abdomen. Posteriormente, este hombre huyó del lugar. La mujer fue trasladada hasta un centro asistencial donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Tras 3 semanas huyendo, este hombre se presentó a la estación de policía del municipio de Mates, donde fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones. En este momento, esta persona está a la espera de ser presentado ante un juez de control de garantías para que defina su situación judicial. Señalar que este es el primer caso de feminicidio que se presenta en el departamento de Bolívar. La policía del departamento de Bolívar ha hecho un llamado enfático a las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato a través de las líneas 123. Por ahora es toda la información. Más adelante la ampliación de esta noticia. Muchas gracias, Tatiana. En un motel de Barranquilla detectan robo de energía. El caso se venía presentando desde hace un año. Menfi Méndez, ¿a cuánto ascienden las pérdidas? Bianca, buenas tardes. Según la denuncia de la empresa de energía Aire, en un motel ubicado en la 38 Vía Juan Mina, en Barranquilla, hallaron algunos casos que tienen que ver con la defraudación de energía y con pérdidas para la compañía y para la región Caribe en general que ascienden a los 50 millones de pesos. Precisamente para conocer detalles de ese caso, nos acompaña el director del control de energía de la empresa Aire, él es Yussi Faroy. Cuéntenos detalles de este hallazgo.
Sí, bueno, nosotros continuamos el plan que iniciamos desde finales de 2021, desde diciembre de 2021, en continuación con la Policía General y con la Fiscalía, y es el plan para erradicar el delito de defraudación de energía en la costa Caribe. Bueno, a través de este plan, pues nosotros lo que hacemos es identificar primero en escritorio, a través de un software inteligente, los clientes que podrían estar robando. Ese software tiene un porcentaje del 70% de asertividad, y en este caso, el del cual me estás preguntando, pues se trata de un motel, como bien dijiste, que fue resultado de un hallazgo potencial a través de este análisis de escritorio inteligente, y como bien dijiste, pues a través del delito de defraudación de energía, el perjuicio económico que había cometido esta mediana empresa en contra de AIRE y en contra de la costa también y de todos los clientes asciende a más de 50 millones de pesos. Muchísimas gracias, y son cerca de 400 casos los que están actualmente abiertos que tienen que ver con la defraudación de energía de las pequeñas y medianas empresas en Barranquilla y municipios del Atlántico. Informó para CMI Noticentro 1 Menfi Méndez Mejía. Muchas gracias, Menfi. En Bucaramanga, un joven murió por una brutal golpiza que le propinaron varios celadores informales. Natalie Ayala con la historia. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta brutal golpiza se registró en el barrio Los Cisnes del municipio de Piedecuesta. Quedó grabado en un video cuando dos celadores informales agredieron a este joven de 20 años de edad y llegó muy mal herido a la clínica. Para hablar del tema estamos con los familiares. Yesenia Camacho Acevedo, usted es la hermana. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Y qué saben ustedes? ¿Qué pasó? Bueno, lo que nosotros pudimos saber por tantos testigos que hubo es que mi hermano aparentemente tuvo una discusión verbal con estos vigilantes informales y ellos salieron corriendo a perseguirlo y le dieron muchos golpes. Le dieron un golpe aquí que lo hizo caer en las costillas y lo hizo caer, y en el piso lo cogieron a golpes con saña y sevicia. Nos cuentan que le pegaban como si lo disfrutaran. El señor que grabó el video, que dice, tristemente no lo pudo grabar desde el primer momento porque cuando él sacó el celular ya todo esto había pasado. Él trató de darle sus primeros auxilios y mi hermano tenía la boca llena de sangre, él ya estaba muy mal. Dicen ustedes que los presuntos agresores quedaron en libertad, ¿por qué? Sí, nosotros fuimos a instalar la demanda el mismo domingo, pero la Fiscalía de Piedecuesta nos dijo que por ser festivo no trabajaban, que tocaba hasta el lunes. Y nos cuentan que estos hombres fueron liberados en horas de la tarde porque supuestamente no habían suficiente pruebas, no habían pruebas, que en el video no se ve cuando lo están matando. Entonces los liberaron y no es justo. Ellos tienen que pagar porque estos vigilantes informales no son policía, y si fuera policía tampoco tienen derecho a golpear a una persona así. Yesenia, muchísimas gracias. Y en otras noticias yo les cuento que el desabastecimiento de gasolina que se presenta en el 50% de las estaciones de Barrancabermeja podría llegar a afectar a más municipios del Magdalena Medio y además también del sur de Bolívar. Febecol, el gremio de los combustibles en el oriente colombiano, está haciendo un llamado a las autoridades. Informó para Noticentro 1 CMI Natalie Ayala Mendoza. Muchas gracias, Natalie. El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, advirtió ante la Fiscalía que el sistema de información de la entidad es vulnerable. Rojas asistió a la Fiscalía para ampliar las denuncias sobre corrupción en la Sociedad de Activos Especiales y malos manejos en los bienes decomisados a la mafia. Hemos acordado primero que la Fiscalía está muy receptiva en recibir las preocupaciones que nosotros hemos manifestado y en reunirnos paulatinamente. De otra parte, Rojas también le dijo a la Fiscalía que hay riesgos por posibles ataques informáticos a esa entidad. Un informe de auditoría nos dice que el sistema de información de la entidad es vulnerable, es muy vulnerable, y nos preocupa mucho que esa vulnerabilidad pues afecte el patrimonio de los colombianos. En la Fiscalía también estuvo este martes el director de la Unidad Nacional de Protección, ampliando su denuncia sobre el uso de vehículos de la entidad para el narcotráfico. Las autoridades electorales presentaron hoy el primer balance de los preparativos de las elecciones regionales que tendrán lugar el 29 de octubre. Es la información que nos presenta enseguida Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá con el doctor Nicolás Farfán, que es el registrador delegado para los asuntos electorales. Este es un año electoral en Colombia, porque el 29 de octubre los colombianos están citados para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, entre otras autoridades de elección popular. La inscripción de cédulas, doctor Farfán, ¿cómo va? Así es, la inscripción está abierta desde el 29 de octubre del año pasado, 2022, y se extiende durante 10 meses hasta 2 meses antes de la elección. Se realiza en todas las sedes de las registradurías en todos los municipios de Colombia. Solo deben inscribirse aquellos ciudadanos que cambiaron de domicilio, que se trastearon. El que no lo ha hecho y vive en su mismo lugar y vota en el puesto de votación habitual no debe realizar la inscripción. Hasta la fecha vamos 65.995 inscripciones de cédulas. ¿La inscripción es presencial o se puede hacer digital? Presencial en todas y cada una de las sedes de la Registraduría Nacional. Y más adelante, conforme avance el proceso electoral, tendremos 9 días donde pondremos un funcionario para hacer las inscripciones en todos los puestos de votación. Instalaremos más de 12.000 puestos de votación. Muy bien. El otro tema es la inscripción de grupos significativos de ciudadanos para candidatos a las elecciones del 29 de octubre. ¿Eso en qué va? Así es. ¿Quiénes tienen derecho de postulación adicional a los partidos y movimientos políticos? Los grupos significativos de ciudadanos, que son aquellos que recogen firmas para tener este apoyo ciudadano. Ellos deben registrar primero un comité inscriptor y a la fecha llevamos a nivel nacional inscritos 352 comités promotores de grupos significativos de ciudadanos. Muy bien. Y en Bogotá se va a estrenar este año una reforma constitucional que establece unos requisitos que eventualmente pueden llevar a una segunda vuelta para la elección del alcalde del Distrito Capital. ¿Cómo será, doctor Farfán? Así es, habrá segunda vuelta si se cumplen una serie de condiciones. Para que un candidato resulte ganador como alcalde de Bogotá en la primera vuelta, debe tener al menos el 40% de la votación válida y la diferencia entre este y el que ocupa el segundo lugar debe ser al menos el 10%. Si no se cumplen estas dos condiciones, iremos a una segunda vuelta electoral que se desarrollará 2 semanas después. ¿Con los dos candidatos más votados? Así es, primero y segundo. Muy bien. Es el doctor Nicolás Farfán, el registrador nacional para los asuntos electorales. Aquí, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, con Carlos Ruiz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Carlos. Buena tarde. Los jueces y abogados del país advierten que habrá paro judicial si el Consejo Superior de la Judicatura no mantiene la justicia virtual que se implementó desde la pandemia. César Melo, ¿por qué los jueces quieren que continúe la justicia virtual? Hola, muy buenas tardes. Así es, pues hace pocas semanas el Consejo Superior de la Judicatura emitió una resolución en la que reglamentaba el teletrabajo, es decir, el funcionamiento de la justicia de forma virtual. Sin embargo, esa resolución tenía varios condicionantes. Por ejemplo, el primero es que los funcionarios judiciales tendrían que asistir 3 días a las sedes judiciales del país y segundo, para que estas personas siguieran trabajando desde sus casas, la ARL tenía que verificar el estado de conexión en sus casas, además la ergonomía de los implementos que utilizarían para continuar con sus labores. Pues los funcionarios judiciales anunciaron hoy que se podrían ir a paro en caso de que el Consejo Superior de la Judicatura no modifique esta reglamentación, es decir, que las audiencias virtuales continúen en Colombia y que la justicia se siga impartiendo de forma virtual. Tenemos una cultura de la virtualidad que viene de la pandemia y la estamos dando un salto al vacío. Por ejemplo, muchos juzgados no tienen salas de audiencia. Con la virtualidad se gana y en eficiencia y en efectividad para la justicia. Y se desconoce esto. Nos parece que debería suspenderse y entrar en una transición, revisar y escuchar a las bases. Cuando jueces, funcionarios, abogados estuvimos trabajando desde la casa durante 2 años, la justicia se multiplicó en su eficiencia. Pasamos de hacer una audiencia al día a hacer 11 audiencias al día. La productividad creció en más de un 200% y por supuesto los costos se redujeron significativamente, además de trabajar en condiciones de dignidad. Los jueces, los funcionarios judiciales y los abogados se reunirán mañana con los directivos del Consejo Superior de la Judicatura para definir cómo seguirá operando la justicia en el país, si de forma presencial o de forma virtual. Esta es toda la información desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. César Melo, Noticentro 1, CMI.
Gracias, César. La Comisión de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura eligieron hoy a sus nuevos directivos. En la Comisión de Disciplina asumieron la magistrada Magda Acosta Walteros como presidente y Alfonso Cajiao como vicepresidente. Y en la Judicatura eligieron a Aurelio Rodríguez Guzmán como presidente y Marta Lucía Olano como vicepresidente. Al menos 3 personas sin vida deja un tiroteo en Washington. Ya es más de una veintena de fallecimientos por ataques con armas en Estados Unidos durante los últimos 3 días. Un tiroteo en una tienda de comida cercana a una gasolinera en Yakima, en Washington, Estados Unidos, dejó al menos 3 muertos. Este hecho ha levantado una vez más las alarmas en Estados Unidos, que está inmerso en un brote de violencia extrema por el que desde el inicio de 2023 ya se han cobrado más de 20 vidas. Según la policía, un joven residente de 21 años se detuvo en la estación de servicio y trató de ingresar, aunque sin éxito. Por eso cruzó la calle y disparó contra 3 personas que se encontraban en una tienda de comida. Tras el episodio, el hombre disparó contra un vehículo plateado, lo robó y se dio a la fuga por la autopista 24. Las autoridades rápidamente pudieron identificar al agresor como Jared Haddock. Su historial demostró muy pocos antecedentes penales. Había sido arrestado en marzo de 2020, luego de que la policía lo viera en un vehículo que había sido robado a una mujer que lo había dejado encendido. Más de una docena de tornados golpearon a varias localidades de Texas y Luisiana, dañando muchos hogares y negocios, mientras se espera que la amenaza persista en otros estados del sur de los Estados Unidos. Una gran tormenta de varios días ha golpeado a una buena parte del país y se espera nieve en el medio oeste, mientras los fuertes vientos causaron grandes daños a las comunidades en el área de Houston, donde miles de hogares quedaron sin electricidad. Fuertes choques y más movilizaciones fue la respuesta que millares de peruanos le dieron a la presidenta Dina Boluarte, quien hizo un llamado a una tregua nacional, arremetiendo contra los manifestantes, mientras su gobierno defendió en la ONU su respuesta a las protestas que han dejado 46 muertos y pese a las crecientes críticas por el uso desproporcionado de la fuerza. Un intercambio masivo de perdigones, bombas lacrimógenas, piedras, palos y pintura marcó el cierre de la gran movilización nacional en Lima, que fue recibida por un contingente de 6.800 agentes que blindaron el centro de la capital peruana, el foco principal de las movilizaciones y donde se encuentran las principales sedes del poder peruano. A diferencia de las jornadas anteriores, esta vez la policía reprimió con mayor dureza a los manifestantes que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y aunque aún no puede precisarse la cantidad de los afectados, se registraron heridos con perdigón en las piernas e incluso en el rostro. Entre los lesionados también se encuentran periodistas, menores de edad, enfermeras voluntarias y policías. La violenta respuesta fue en contravía al llamado de la mandataria Dina Boluarte, quien pidió una tregua para terminar las movilizaciones, aunque remarcó que las protestas son asusadas por grupos radicales que tienen una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países expresaron su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas durante las movilizaciones, mientras el gobierno de Boluarte defendió su respuesta a la crisis que ya deja al menos 46 muertos, afirmando que las autoridades actuaron de forma apropiada. Aparece el celular de la DJ Valentina Tres Palacios y Fiscalía emite orden de captura contra el novio detenido en Panamá. Atentado contra el hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz. Ministra de Minas y Energía aclara informe sobre reservas de gas y petróleo. Denuncian robo de energía en motel de Barranquilla. Más de 6.000 personas aisladas por deslizamiento en Dabeiba. Hombre se entrega por delito de feminicidio y porte de armas. Muere joven por brutal golpiza de celadores informales. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Fiscalía General de la Nación ya emitió una orden de captura contra la expareja de Valentina Tres Palacios, detenido en Panamá. Las autoridades encontraron en las últimas horas el celular de la DJ. Angélica Arango con el reporte.
Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Siguen apareciendo detalles acerca de la muerte de Valentina Tres Palacios, una DJ reconocida de Bogotá que fue encontrada sin vida dentro de una maleta azul en un contenedor de basura. La investigación por la muerte de Valentina Tres Palacios continúa. En horas de la mañana, las autoridades, en medio de un operativo de aseo, encontraron el celular de la joven en una caneca de basura en el aeropuerto El Dorado. La fiscalía maneja la hipótesis que John Paul lo arrojó antes de tomar un avión hacia Panamá. El teléfono servirá para obtener información que puede aportar a la investigación y esclarecimiento del crimen. El hombre fue capturado el día de ayer cuando pretendía abandonar el país con destino a Estambul, Turquía. Paul habría llegado el 23 de enero desde Bogotá. En este momento, la Fiscalía solicitó ante un juez de la República orden de captura contra John Paul por feminicidio agravado y se realiza un operativo liderado por la Policía Nacional en donde el brigadier general Carlos Triana viajará junto con la Dijín para traer al presunto asesino hacia Bogotá para responder por el delito que le fue imputado. En medio de su captura se revelaron fotos en donde se puede ver al estadounidense capturado y con un rasguño en la cara, lo que presuntamente se trataría de una lesión provocada por Tres Palacios en su defensa. También presenta algunas marcas en el cuello. Los familiares de Valentina piden que se haga justicia a sus dos padres, sus dos hermanos y sus tíos. Piden que no quede impune este terrible hecho. Cambiamos de tema porque la delincuencia sigue disparada. En Puente Aranda, los delincuentes entraron en un establecimiento comercial e intimidaron a los comensales y a los dueños con armas de fuego. De acuerdo con videos de cámaras de seguridad de un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Puente Aranda, delincuentes entraron con pistolas y les apuntaron en la cabeza a clientes y trabajadores. Se llevaron todo el producido del local y hasta un bafle de música. Según comenta el dueño, es la tercera vez que son atracados en este establecimiento ubicado en el barrio La Ponderosa. Se trabaja en estos momentos con la comunidad para fortalecer el frente de seguridad. En horas de la tarde estamos enviando el CAI móvil hasta el cierre de los establecimientos en ese sector y además de esto tenemos un cuadrante lineal ya destinado para el sector del parque y los alrededores de La Ponderosa. Según el comandante de la localidad de Puente Aranda, han mejorado las cifras en comparación del año pasado. Por ser una localidad la cual tenemos un amplio trayecto, somos expuestos a que ocurran estas novedades, pero la Policía Nacional podemos resaltar que tenemos una disminución del hurto a comercio en un 72% y tenemos una disminución de hurto a personas en un 79% con respecto al año pasado. Las localidades en donde más se presentan los hurtos son Suba, Kennedy, Engativá y Chapinero. Desde el Aeropuerto Internacional del Dorado me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Gracias, Angélica. El hijo del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, sufrió un atentado en su contra en Cali. La víctima también forma parte de la Fiscalía General de la Nación. El exministro denuncia que la Unidad Nacional de Protección redujo su esquema de seguridad. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra la víctima? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades anunciaron un refuerzo del esquema de seguridad para el hijo del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, luego de este atentado en su contra ocurrido hacia las 10:30 de la noche en el sur de Cali. Jason Steven Ruiz, hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz, se desplazaba en esta camioneta por el sur de Cali cuando fue abordado por sujetos en moto que intentaron detener el vehículo, pero dispararon momentos en que el escolta aceleró el automotor, huyendo rápidamente del sitio. Mi hijo se dirigía desde el centro de Cali hacia su lugar de residencia en el sur y el vehículo en el que se transportaba fue impactado con 6 tiros de bala. Por supuesto, él también tiene su esquema de seguridad por el nivel de riesgo que representamos. La víctima actualmente está vinculada a la Fiscalía General de la Nación y según el exministro, este es el tercer atentado contra su familia en menos de un año en la capital del Valle. Como exministro de Justicia, jamás me tembló la mano para poder combatir de frente lo que es la delincuencia y el narcotráfico. Tampoco nos tembló la mano para extraditar a decenas y decenas de delincuentes hacia otros países. Y si es lo que pretenden amedrentarnos,
aquí nos vamos a quedar con mayor contundencia y con mayor fuerza. Por su parte, las autoridades anunciaron un equipo especial de fiscales que investigará las causas del ataque contra el servidor del ente acusador. Pero se reforzó el esquema de seguridad de este funcionario de la Fiscalía, de Steven Ruiz, el hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz. Vamos a estar pendientes de ese esquema de seguridad porque hay que cuidarle la vida a este funcionario y también proteger la institucionalidad. También ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien brinde información que permita ubicar a los autores y aumentarán la vigilancia en el barrio Buchalema, zona del atentado. El exministro también denunció su reducción del esquema de protección luego de su salida del gobierno nacional, tanto para él como para su familia. En otras noticias, un bus del sistema de transporte masivo Mío fue vandalizado por personas que intentaban linchar a un presunto ladrón. Así terminó un bus del Mío en el sector de Primitivo Crespo, oriente de Cali, luego de que varias personas lo vandalizaran en medio del linchamiento a un hombre que al parecer estaba asaltando en el articulado a una pasajera. Bueno, este es un hecho donde una ciudadana se percata que está siendo objeto de un cosquilleo por parte de un delincuente, prende las alarmas allí, el conductor lo que procede es a orillar el vehículo y cerrar la puerta para que este delincuente no baje y se generó allí una serie de riñas al interior. Unidades de la policía lograron intervenir y atrapar al individuo, así como frenar la agresión, sin embargo tuvieron que dejarlo en libertad. A este joven se lleva al centro asistencial, se pone a disposición, pero como no hay un denunciante, como no hay un querellante en su momento, pues se pone en libertad y se deja con presentaciones. A partir de hoy, las estaciones del Mío y los automotores contarán con una intervención especial de las autoridades para disminuir los casos de hurtos en el sistema de transporte masivo de la capital del Valle. En noticias del centro del Valle del Cauca fueron capturados 2 presuntos extorsionistas del municipio de Tuluá. Fuertemente escoltados por la policía y el ejército, fueron trasladados hasta una cárcel los hombres identificados con los alias de Barón y El Mono, presuntos extorsionistas de comerciantes y atracadores del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Estas 2 personas obedecían órdenes directamente de John Sebastián Velázquez, alias El Enano, quien se encuentra recluido en la cárcel de Tramacúa en Valledupar. Es así como en esa misma diligencia de allanamiento también se logra la incautación de unas motocicletas que participaron en el hecho, una vestimenta, la cual portaban ellos en el momento que entregaron los panfletos y realizaban intimidaciones a diferentes personas. Ambos detenidos presentan antecedentes por hurto calificado, receptación y tráfico de drogas. Esta tarde habrá un consejo extraordinario de seguridad en este mismo municipio y finalizamos con la declaratoria de calamidad pública en la zona rural de Buga, Valle del Cauca, por las intensas precipitaciones que han causado múltiples afectaciones a decenas de familias. Este es el compromiso de los soldados del Ejército Nacional. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Sebastián. La explosión de un celular habría provocado un gigantesco incendio en Itagüí, Antioquia. 3 personas quedaron atrapadas y se encuentran en delicado estado de salud. Hernán Muñoz, exactamente cuál es el nivel de gravedad. Buenas tardes. Bianca, buena tarde. Un hombre de 50 años y sus 2 hijos permanecen en unidades de cuidados intensivos en un hospital de Medellín, al parecer con compromisos y quemaduras de 2º y 3er grado. Según las autoridades, al parecer esta explosión se produjo por la conexión de un celular. 12 bomberos, 2 ambulancias y 2 máquinas contra incendios intentaban controlar las llamas en esta edificación de 3 pisos en Itagüí, Antioquia. Un hombre y sus 2 hijos quedaron atrapados. Los socorristas y vecinos sumaban esfuerzos para esquivar el fuego y rescatarlos. Empecé a escuchar una gritería, gritaban y gritaban, auxilio, como si a alguien le estuvieran pegando. Entonces yo ahí mismo me asomé cuando vi el candelero así por el balcón en el fondo, vi el fuego pues muy fuerte. Según el reporte, un hombre de 50 años sufrió quemaduras en las piernas y el abdomen. Sus 2 hijos también resultaron lesionados. Uno de ellos reporta quemaduras de 2º y 3er grado. Lo teníamos arrendado. Ahí vivía la señora, que es pues la señora ama de casa, con 4 hijos y el esposo.
En este momento pues el esposo y los 2 hijos son los que están en estado pues grave, más que todos los 2 muchachos. Socorristas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Itagüí confirmaron el estado de salud de los heridos. Todas presentan quemaduras de más del 50% de la superficie corporal. Son remitidas y trasladadas al Hospital San Vicente Fundación, donde se encuentran en la unidad de quemados en cuidados intensivos. Al parecer, la explosión fue provocada por un celular. Cambiamos de tema porque un nuevo derrumbe se reportó en el conjunto residencial Atavanza, un edificio enfermo en la capital de Antioquia que hoy tiene en riesgo a cerca de 1.700 personas de 478 apartamentos. Este nuevo derrumbe en la vía de acceso al conjunto residencial Atavanza de Medellín revivió la angustia de decenas de propietarios. En la zona del talud ya existente aparecieron nuevas grietas que, según sus habitantes, pone en riesgo a los 478 apartamentos. Lo último que pasó fue un pequeño derrumbe, unas grietas muy grandes que aparecieron en el talud existente. Desde que ocurrió el derrumbe grande y COVID vino y recogió toda la tierra, nada. Antier vinieron a echar cemento y desde ahí no habían aparecido. Eso fue lo único que pasó y se vino este de allí y ahí quedamos. Propietarios denunciaron que cerca de 8 parqueaderos no se pueden usar por el deterioro de la losa y la aparición de varios huecos. En este talud que da adyacente a la piscina y al salón social se están presentando unas grietas y unos cráteres muy grandes, es decir, que quiere decir de que el terreno se está moviendo, está generando estas grietas a pesar del invernadero que hizo la constructora. Y denunciaron que la constructora Covin, que hoy tiene quejas de otros 4 conjuntos residenciales, no atendió la emergencia como ellos esperaban y pidieron la intervención de la alcaldía de Medellín. Y cerca de 6.000 personas, equivalentes a 1.500 familias de 7 veredas, se encuentran en este momento aisladas en el municipio de Dabeiba, en Antioquia, por un derrumbe de gran magnitud. En este momento, los geólogos y la Dirección de Gestión del Riesgo se dirigen a la zona para prestar de manera inmediata ayuda a todas las personas que necesitan por lo menos extraer y entrar alimentos hacia esta zona del Urabá antioqueño. Al parecer, el deslizamiento fue provocado por las fuertes lluvias que azotan a esta zona del Urabá antioqueño. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. La Procuraduría General de la Nación adelanta una mesa de trabajo para abordar la problemática por la afectación medioambiental en las islas del Rosario, en Cartagena. Ana María Cuesta con los detalles. Ana María, buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes. En 2011 el Consejo de Estado profirió una importante sentencia que ordenaba la protección ambiental de las paradisíacas Islas del Rosario en Cartagena. La Procuraduría ha emitido una alerta y está preocupada por el cumplimiento de esta sentencia, y para hablar sobre el tema nos encontramos con el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Procurador, ¿cuál es la preocupación de la Procuraduría con el cumplimiento de esta sentencia? Bueno, el cumplimiento específicamente en este caso es el de la necesaria articulación de las acciones de todos los entes, particularmente del Gobierno Nacional, de los entes del Gobierno Nacional, con el sector local y en este caso el sector defensa. Específicamente se ha procurado que se incrementen los controles y para ello es necesario establecer con claridad los aforos permitidos de ingreso a las islas basados en la capacidad de carga del Parque Nacional Natural. Estamos hablando de un Parque Nacional Natural. Definir las inversiones para mejorar también la infraestructura de control de ingreso a las islas y al área marina de las Islas del Rosario. De otra parte, también fundamental cómo se van a mejorar los operativos de control de parte de la Armada en este paradisíaco ecosistema, en este patrimonio natural de todos los colombianos. Ya se ha hablado de la problemática de los arriendos, pero en esta ocasión ¿el turismo está afectando la sostenibilidad de las islas? Podríamos decir que en términos generales el tráfico y el tránsito, y podríamos señalar que es necesario establecer con claridad los aforos permitidos a partir de un estudio técnico que determine la capacidad de carga, por supuesto. Y para ello es necesario que se articule parques nacionales naturales con la Armada y por supuesto con las autoridades locales. Y se ha hecho un llamado de atención sobre la isla de Cholón.
Sí, se ha abordado el tema de Cholón específicamente la Armada ha planteado cómo ha adoptado algunas medidas, la DIMAR ya ha adoptado algunas medidas de control que pudieran ser incluso replicadas en el resto de las áreas marinas de este ecosistema, de tal suerte que se ha solicitado a la Armada y a Parques la construcción de una hoja de ruta conjunta para definir esos aspectos que permitan incrementar los niveles de control en el ingreso a este ecosistema. Gracias, procurador. La Procuraduría también tendrá mañana una mesa de trabajo ante la problemática de la contaminación de fuentes hídricas por cuenta de la minería ilegal con mercurio. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Bianca, continúa usted con más información. Muchas gracias, Ana María. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Defensoría pone lupa a cese bilateral con grupos armados. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, defendió el informe sobre las reservas de gas y petróleo. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué más dijo la ministra? Pues Bianca, mire, el informe se titula específicamente Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa. Un informe que fue citado por la ministra de Minas y Energías y por el mismo presidente de la República para argumentar las razones que tienen de tomar decisión o de tomar la decisión de no firmar nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos. Esto es una decisión o un anuncio que se realizó precisamente en Davos, donde estaban ellos y desde donde inició la polémica. Sin embargo, hoy, frente a varios medios de comunicación, la ministra de Minas ratificó esa decisión y esto fue lo que dijo exactamente. La decisión sobre no otorgar en este momento, en el panorama que hoy tenemos, nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos es una decisión del gobierno. No es una decisión de esta ministra, es una decisión del gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, todos debajo del presidente Gustavo Petro tenemos que mirar en esa misma dirección. También se refirió a esas inconsistencias que medios de comunicación, incluso personas de su mismo ministerio, han indicado tiene este informe en el tema de cifras y en las reservas. Ella aclaró que las reservas y los recursos son diferentes y aseguró que las reservas probadas que se tienen en el país están para dentro o que durarán estos 8 años que siguen. Sin embargo, aseguró que se están realizando algunos estudios también para saber qué otro tipo de reservas, como las probables y las posibles, también podrían ser utilizadas para esa transformación energética que quiere el país. Nosotros tenemos reservas P1, o sea que son las de máxima probabilidad, hasta 8 años. Entonces, eso es lo que tenemos de tiempo para asegurar que recursos que existen los podemos convertir en reservas. Eso nos da una franja de tiempo para acelerar las decisiones de política pública que sean necesarias. Mientras que el ministro de Hacienda no da por sentado que la decisión que se tome o aclara, mejor dicho, que no hay una decisión aún sobre la firma o no de esos nuevos contratos de exploración y que van a esperar a la próxima semana cuando se reúnan Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio y van a realizar también una invitación para Ecopetrol, realizar un diagnóstico, revisar las cifras y saber realmente con cuánto cuenta el país en cuanto a reservas probadas, que son las que se verifican, para saber si se puede o no avanzar en este tipo de decisiones. Todavía no hay estimaciones finales de las reservas, ¿ok? Entonces tenemos que ver cómo los contratos de exploración ya firmados, digamos, garantizan suficientes reservas. Yo pues he sido muy enfático de que aquí hay 3 transiciones. La transición energética es una, la transición exportadora es otra, y la transición fiscal es otra, y las 3 involucran el petróleo. Entonces tenemos que ver si los recursos son suficientes para garantizar las 3 transiciones. Lo único que es cierto es lo que son reservas probadas. Lo otro son las posibles, sí, porque son descubrimientos que ya están, digamos, descubrimientos que han hecho que hay estimación de las reservas.
En cuanto a la renuncia de la viceministra de Minas, pues aseguró que es una decisión que debe tomar el presidente de la República sobre si acepta o no esta renuncia, y de aceptarla, cuánto tiempo más estaría la vice en este ministerio. Desde el Club El Nogal, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. La Defensoría del Pueblo le pone lupa al cese al fuego bilateral con los grupos armados y ha encontrado 6 acciones violentas. Stig Luengas con el reporte. Buenas tardes, Stig. Bianca y televidentes, feliz tarde. Nos encontramos en el norte de Bogotá, donde hace pocos minutos el defensor del pueblo, Carlos Camargo, se refirió al cese del fuego que se lleva a cabo por medio de 4 decretos con 4 grupos armados. Este cese del fuego completa ya 25 días. Ha dicho el defensor del pueblo que tras un monitoreo por parte de todo su equipo se ha evidenciado que hay 6 protocolos que se han incumplido, podría decirse de esta forma, aunque no quiso usar esa palabra, por esas acciones criminales que han cometido esos grupos armados, especialmente las disidencias de las FARC. ¿Por qué él no dice que se trata de un incumplimiento? Porque ha dicho que no hay en este momento reglas claras por parte del gobierno nacional y los 4 grupos armados que tienen en este momento un decreto de cese del fuego. Por eso hizo este llamado al presidente de la República, Gustavo Petro. Que se establezcan los protocolos, es decir, las reglas de juego. Necesitamos reglas de juego claras. Y en segundo lugar, es muy importante que ese esclarecimiento o esa determinación lo realiza la Fiscalía General de la Nación como órgano investigativo y lo realiza también el mecanismo de verificación y de veeduría establecido en el marco de cada uno de los decretos. Las 6 acciones terroristas que ha encontrado la Defensoría del Pueblo se ha dado por parte de las disidencias FARC, específicamente por la columna y todo el grupo de Iván Mordisco. Hay que tener en cuenta que esos decretos en este momento están firmados con estos 4 grupos. Disidencias FARC, también las de Iván Márquez, las de Iván Mordisco, las AGC, que es el mismo Clan del Golfo, y también las autodefensas conquistadoras de la Sierra. El llamado que hace la Defensoría del Pueblo es a cesar esos actos terroristas. Colombia necesita claridad frente a situaciones que vienen siendo recurrentes por parte de los grupos armados ilegales. Por eso requerimos que no haya más reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes. Eso es importante que quede dentro de los protocolos. En segundo lugar, no más violencia sexual contra cualquier grupo poblacional. En tercer lugar, es importante que quede abordado dentro de los protocolos, dentro de los compromisos que se establezcan, lo relacionado al desminado, porque en los territorios los afectados son la población civil por parte de estas minas antipersonal. Con esta información nos despedimos desde el norte de Bogotá, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. En Bolívar se entregó un hombre requerido por el delito de feminicidio y porte de armas. Tatiana Rodríguez desde Cartagena con la información. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. La víctima de este caso recibió un impacto de bala en el abdomen, según lo informado por la policía del departamento de Bolívar. Desde entonces su pareja sentimental estaba huyendo. El feminicidio de Dora Victoria Ortiz Ortega, de 21 años, se registró el pasado 4 de enero cuando se encontraba al interior de su vivienda en el municipio de Calamar, luego de una discusión con su pareja sentimental que terminó en el trágico hecho, de acuerdo con lo informado por las autoridades. Ellos tendrían un hijo que es menor de edad. De acuerdo a la información, habrían tenido una riña y en este desenlace ella presentó una herida por arma de fuego en su abdomen. Ella es auxiliada, llevada al centro hospitalario del municipio, pero por la gravedad de la herida es trasladada al hospital del municipio de Sabana Larga. Desafortunadamente, antes de llegar a este centro asistencial, ya había fallecido. Luego de 3 semanas de estar huyendo, el victimario se entregó a la policía. La policía del departamento Bolívar, con su seccional de investigación criminal, dispuso todas las capacidades investigativas y técnico-científicas. Esto permitió que de la mano de la Fiscalía General de la Nación se generara una orden de captura en tan solo 15 días. El día de hoy, el presunto agresor de 31 años se presentó a la estación de policía Maates.
El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de feminicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de arma de fuego y municiones. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial. Mencionar que este es el primer feminicidio que se presenta durante este año en el departamento de Bolívar. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. En un motel de Barranquilla detectan robo de energía. El caso se venía presentando desde hace un año. Menfi Méndez, ¿a cuánto ascienden las pérdidas? Buenas tardes. Bianca, buenas tardes. A más de 50 millones de pesos ascienden las pérdidas contra la empresa de energía Aire y en la región Caribe en general por el delito de defraudación de energía por parte de los administradores y propietarios de un motel en la vía Juan Mina, en Barranquilla. Veamos el informe. Por presunta manipulación de redes en el medidor de energía, se abrió investigación contra un motel ubicado en la calle 38 vía Juan Mina. Se estima que las pérdidas para la compañía por el fraude ascienden a más de 50 millones de pesos. Así lo explicó Yussi Faroy, director general del control de energía de la empresa Aire. Nosotros dentro de este plan, pues en los últimos meses hemos estado revisando este tipo de negocio, no solamente en la parte motelera, sino también todo lo que es la mediana empresa. Son en total 400 investigaciones abiertas por este delito, según concluyó la compañía, que trabaja en conjunto con la Fiscalía para adelantar las acciones legales a que haya lugar. De otra parte, la Dirección General Marítima en el Atlántico hace un llamado de prevención por el fuerte oleaje y vientos que se generan en la zona costera. Veamos el informe. En la zona costera del departamento del Atlántico persisten los fuertes vientos, los cuales pueden llegar a los 70 kilómetros por hora en los próximos 2 días, según señaló la Dirección General Marítima. En las últimas horas se entregaron recomendaciones a quienes realicen deportes náuticos, bañistas y también a quienes manejen las pequeñas embarcaciones. La invitación es para aquellas personas que hacen deportes náuticos, las embarcaciones menores o los pescadores artesanales estén haciendo los reportes permanentemente a la Estación de Control de Tráfico Marítimo al inicio y término de cada faena y se acojan a las recomendaciones que se hacen para permitir o no el zarpe de este tipo de naves. Desde la Dirección de Salvavidas esperan que las condiciones mejoren en las próximas horas. Así lo indicó Dick Acuña, supervisor de este gremio. Hace 48 horas la DIMAR lanzó una alerta de prevención en la zona del Caribe, precisamente por una situación que se viene presentando en el litoral. Es importante que tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de los salvavidas. Por favor, estar en la orilla, no dejar que menores se metan a la orilla, no permitir que las embarcaciones salgan al mar en estos momentos hasta que no mejoren las condiciones. Las mismas condiciones generan restricciones en las playas y asimismo limitaciones en las ventas que generan los turistas. Caseteros del sector esperan que en las próximas horas las condiciones marítimas mejoren para continuar con el turismo. Esta es toda la información desde Barranquilla. Menfi Méndez Mejía para Noticentro 1 CMI. Gracias, Menfi. En Bucaramanga, un joven murió por una brutal golpiza que le propinaron varios celadores informales. Natalia Ayala con la historia. Bianca, televidentes, ¿qué tal? Feliz tarde. Pues la familia de este joven de 20 años de edad está reclamando justicia. Uno de los presuntos agresores está vinculado a la policía, es un auxiliar en Aguachica, Cesar. Él era Kevin Snyder Durán Acevedo, el joven de 20 años de edad que falleció al parecer después de una golpiza que le propinaron 2 vigilantes informales tras una discusión en el barrio Los Cisnes en Piedecuesta. Justicia porque a mi hermano, tristemente, lo portaron como si fuera cualquier animal de la calle. Lo golpearon hasta matarlo, punta de puño, de pata y de palo. Los presuntos agresores, 2 hombres de 20 y 40 años de edad, fueron dejados en libertad porque no había una denuncia. Nosotros fuimos ese mismo día domingo que nos enteramos a poner a la Fiscalía de Piedecuesta, pero nos dijeron que por ser domingo no se podía entablar la demanda. La policía informó que uno de los vigilantes informales es miembro activo de la institución. Se logró establecer que uno de ellos es auxiliar de la policía en el servicio activo quien se encontraba en turno de descanso antes de su licenciamiento. Precisamente lo importante es informarle a la Policía Nacional para que nuestros investigadores adelanten una investigación rápida. Los familiares de Kevin Snyder piden que el caso no quede impune y que las autoridades hagan justicia. No quiero que el sufrimiento mío pase a otra familia. Entonces yo exijo a la policía que se haga justicia.
De este hecho, hay un testigo que será pieza clave para la investigación que permita establecer realmente cómo murió este joven de 20 años. En 45 días, Medicina Legal entregará el reporte de lo que produjo la muerte de este joven de 20 años. En otras noticias, yo les cuento que Febecol, el gremio de los combustibles en el oriente colombiano, está haciendo un llamado al gobierno nacional para que se active un plan de contingencia y poder transportar gasolina a la zona del Magdalena Medio y el sur de Bolívar, pues más del 50% de las estaciones de servicio en Barrancabermeja presentan desabastecimiento. El gobierno de Alemania autoriza el envío de tanques de guerra Leopard 2 a Kiev y permitirá hacerlo a otros países. Y Estados Unidos también enviará una flota. Tras semanas de negativas, Alemania anunció que enviará 14 de sus modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilice en su guerra contra Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz informó este miércoles la decisión. Ausbildung gewährleisten, Logistik, Munition und Wartung der Systeme. Und wie gesagt, den Partnerländern ermöglichen, dass sie liefern können. Meine Damen und Herren, das ist das richtige Prinzip. Es geht hier sehr wirksame Waffensysteme und es ist richtig, dass wir diese Waffensysteme niemals alleine, sondern immer in enger Kooperation bereitstellen. Scholz instó al público alemán a confiar en él. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Estados Unidos entregará 31 tanques Abrams a Ucrania. Todos estos vehículos de guerra a los que el gobierno ucraniano considera vitales para enfrentar a las fuerzas invasoras rusas y disputarle los territorios. La primera ministra Jacinda Ardern dejó el gobierno de Nueva Zelanda en medio de una ola de aplausos espontáneos y ahora el gobierno quedó en manos de su sucesor, Chris Hipkins. En su última aparición pública como primera ministra, Jacinda Ardern salió de la sede del Parlamento neozelandés sin saber que la multitud de transeúntes que estaban ahí estallarían en aplausos espontáneos. Mientras Ardern salía del legislativo, su aliado Chris Hipkins, de 44 años, juró como nuevo primer ministro ante el gobernador general de Nueva Zelanda en una ceremonia en la capital Wellington. Hipkins fue el arquitecto de la respuesta neozelandesa a la pandemia y enfrenta ahora la tarea de levantar los bajos índices de aprobación del gobierno antes de las elecciones generales de octubre. Y aunque Ardern fue electa primera ministra en 2017, su popularidad le permitió ser reelecta cómodamente para un segundo periodo en 2020. Pero su gobierno de centroizquierda enfrentó dificultades en los últimos 2 años con la creciente inflación, una posible recesión y el repunte de la oposición conservadora. El Papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad, asegurando que son injustas e incluso afirmó que ser homosexual no es un delito durante una explosiva entrevista con la agencia AP, en la que también dijo que está bien de salud y que continuará mientras pueda al frente de la Iglesia Católica. El obispo de Roma no dejó temas sin tratar durante su entrevista con la agencia de noticias AP, en la que el Papa Francisco aseguró que Dios ama a sus hijos tal y como son, criticando las leyes que criminalizan la homosexualidad. La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50. Pero hay países que tienen esta fuerte tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto. Francisco citó el catequismo de la Iglesia Católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados y no deben verse marginados ni discriminados de la Iglesia. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Aunque el sumo pontífice reconoció que los miembros de la Iglesia también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. Ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. El Papa Francisco también habló de su estado de salud, asegurando que está bien y que continuará mientras pueda con su pontificado, que cumple su 10º aniversario en marzo.
Al menos 2 muertos en naufragio entre Corea del Sur y Japón. Barcos de rescate sacaron a 14 de los 22 tripulantes de un carguero que se hundió en la madrugada del miércoles de las aguas azotadas por el viento. 9 de los rescatados seguían inconscientes. Posteriormente se trasladó a 10 tripulantes por aire a Nagasaki, en el sur de Japón, pero al arribo se confirmó la muerte de 2 de ellos. Corea del Sur ordenó el confinamiento de la capital Pyongyang durante 5 días por un mal respiratorio. Hasta el momento, las autoridades norcoreanas no confirmaron de qué enfermedad se trata. La ordenanza insta a los ciudadanos a permanecer en sus casas hasta el próximo domingo y a remitir a las autoridades tomas de temperatura corporal varias veces al día. Y por ahora no es claro si otras áreas del país han impuesto nuevos bloqueos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Lo sé todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!